Muy buenas noches a todos. Gracias por esta oportunidad de compartir un tema interesante, un poco complejo. Llevo mucho tiempo estudiándolo y hay que darle crédito al libro de Rice, que publicó muchas de estas tarifas obtenidas de la Gaceta Oficial del gobierno, que de otra manera no hubiese podido descifrar la complejidad de algunas de estas tarifas. Voy a hablar sobre un tipo de correspondencia muy específica, pero que tiene relevancia para otros temas y otros países y para entender el funcionamiento de estos sistemas postales de Inglaterra, Francia y España. Y es la correspondencia de Puerto Rico a España por vapores británicos por vía de Inglaterra del año 1846 al 67. La fecha del 67 es un poco arbitraria. Este tipo de correspondencia siguió siendo conducida de este modo, pero ahí terminó el uso de la primera emisión de Antillas y decidí pararlo en esos momentos, si no, nos tomaría muchas horas. Voy a hablar brevemente del trasfondo histórico y después del correo de Puerto Rico a España por vapores españoles, muy brevemente. El grueso de la charla son los últimos dos temas, ¿no? El correo antes del Tratado Postal Anglo-Español y el correo después o durante el Tratado Postal Anglo-Español de 1858. Brevemente, Puerto Rico está, no sé si ven mi cursor aquí, cerca del centro de este mapa de las Antillas o del Caribe. También se llama, por algunos autores, se refiere como el Mediterráneo americano. Y Puerto Rico es una de las menores de las mayores Antillas, que incluyen estas cuatro islas más las Islas Caimán, y esta es la cadena de las Antillas menores. Desde 1805 a 1854, hasta finales de 1854, el porteo enviado de Puerto Rico a España, la tasa era 5 reales por cada 5 adarmes, y de ahí en adelante subía por 2 adarmes, 2 reales cada 2 adarmes. A partir del 1 de noviembre de 1854, cuando hubo una serie de reformas postales en España, se redujo drásticamente a solamente 2 reales, en este caso por media onza. Y esto estuvo vigente hasta el 1 de enero de 1857, cuando se hizo el pago del porteo obligatorio en todas las colonias españolas. Para recordarles que se utilizaban diferentes tipos de moneda en las Antillas o en las colonias españolas, al igual que en el continente americano durante la época colonial. En América se usaba el real de plata fuerte, que era más o menos equivalente a 2,5 reales de vellón, que era la moneda usada en España y sus islas adyacentes. Aunque para efectos postales, el cambio a veces se hacía 2 reales de vellón por cada real de plata fuerte. La carta de arriba fue enviada, una carta sencilla de San Juan a Madrid en 1850, y la carta de abajo de Ponce, la segunda ciudad más grande de la isla, a Cataluña, mostrando la tarifa reducida de 2 reales, que es relativamente escasa porque se utilizó por poco tiempo. Esto era bastante económico. El correo prepagado, a partir de la introducción de los sellos de correos, era mucho más barato, la mitad esencialmente, ¿no? Desde el 1 de marzo, la tarifa se hizo medio real por media onza, y a partir de septiembre de 1859 se duplicó la tarifa. En vez de medio real por media onza, se subió a 1 real por media onza. Aquí hay 2 ejemplos de este tipo de correspondencia. Voy a mencionar brevemente los tipos de acuerdos postales o de tratados, ¿no? La definición de un tratado es un acuerdo hecho entre 2 gobiernos. Por ejemplo, el Tratado Postal Anglo-Español de 1858 fue firmado por la reina Isabel II de España y por la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? El tratado es el nivel más alto del gobierno. Un convenio se lleva a cabo entre entidades del gobierno. Por ejemplo, el convenio postal de los Estados Unidos e Inglaterra fue hecho por los correos de ambas, de 1848. El primer convenio que tuvieron fue
firmado por los directores de correo de cada país respectivamente, ¿no? Otro arreglo menos formal es un acuerdo. Y en este caso voy a mencionar el acuerdo que se llevó a cabo entre el gobernador de la isla de Puerto Rico y la agencia postal británica en Inglaterra. Es entre agencias de gobierno, pero a un nivel no tan alto como un convenio. Y un contrato, como ustedes saben, puede ser entre varias entidades, gobiernos o entidades del gobierno con compañías o individuos en particular. Les quiero recordar que va a haber un examen después de la charla para asegurarme que están poniendo atención y se memoricen todas estas tarifas. Si fallan el examen, van a tener que repetir el curso. Pero esto da una idea de la complejidad de la situación. Estoy mostrando la tabla en la parte inferior. Eran las tarifas cobradas en España para la correspondencia del extranjero a partir de 1808 hasta el 30 de abril de 1855. La situación en Puerto Rico era bastante precaria. El servicio postal español en transatlántico era muy inadecuado. Por muchos años, nada más que había, a partir de los años 30 y pico, hasta el 50 y pico, había nada más que un viaje mensual entre Puerto Rico y la península. Y eso era totalmente inadecuado para el comercio local. Había otros medios que no eran oficiales. De hecho, hasta el año 1855 el correo prohibía el envío de correspondencia por buques particulares. A partir de diciembre del 55 eso se cambió, pero antes de eso era muy restringido. Para aliviar este problema, el gobernador de la isla, a través de su correo, aunque el correo no estuvo envuelto inicialmente, llegó a un acuerdo con el consulado británico en San Juan para la transmisión de la correspondencia, que antes era completamente prohibido. Pero este es un acuerdo local, no envolvía al gobierno en Inglaterra, o al correo central en Inglaterra, ni al correo español en la península. Y este acuerdo permitía el pago previo en moneda metálica, en efectivo, que se tenía que pagar en el consulado británico de la correspondencia de Puerto Rico hasta la frontera entre Francia y España, o hasta el borde de España si se llevaba por buques británicos. En la parte superior derecha tengo una tabla mostrando las tarifas de este acuerdo publicadas en la Gaceta del Gobierno el 16 de marzo de 1846. Estuvo en efecto por un poco más de una década. Y como ven, hay cierta disparidad entre las unidades de peso, pero para efectos de este convenio, se usaba un cuarto de onza como cada escalón de peso, ¿no? No sé si ven mi flecha. Aquí ven la tarifa por vía de Francia era mucho más barata que directa por vapores ingleses desde el sur de Inglaterra, desde Southampton. Había una línea de vapores, la Peninsular Steam Navigation Company. No la confundan con la Pacific Steam Navigation Company, tienen las mismas iniciales, pero la Peninsular desde muy temprano hacía viajes tocando varios puertos españoles y portugués y Lisboa, ¿no? En la península. Y de ahí más allá seguían hasta el oriente, ¿no? La tabla de abajo ilustra lo complejo y lo caro que resultaba enviar correspondencia del extranjero a España. Esta es la tarifa, la tasa a pagar en España, ya que no había acuerdos internacionales, para la correspondencia recibida del extranjero. La mayoría de la península pagaba las tasas que estoy mostrando en la penúltima columna, pero las partes del sur como Cádiz y las islas adyacentes y el norte de África pagaban un sobreporte, una tasa un poco más alta, ¿no? Porque era una distancia un poco más lejos de la frontera con Francia, porque la mayoría de esta correspondencia, más de la mitad, aunque fuera de otros países extranjeros, pasaba por Francia de camino a España. Les voy a mostrar varios ejemplares. Primero que nada, les voy a mostrar
el fechador circular coronado, el fechador, la marca Peida San Juan no es fechador, una marca de pagado, el Crown Circle, como lo dicen en castellano, que se usó en Puerto Rico a partir de mediados de 1844 hasta 1863. Y para este tipo de correspondencia en específico, aquí tengo las fechas en las cuales se utilizó. Se conocen un par de ejemplares en azul que son anomalías, que los voy a explicar más adelante, pero la mayoría fueron en negro o en rojo en diferentes periodos. Aquí les voy a mostrar varios ejemplares. Estas son dos cartas sencillas de este tipo de correspondencia. Y voy a explicar toda la complejidad de esta marca. Primero que nada, demuestra el pago sencillo de 2 chelines y un penique. La moneda británica se expresaba de esa manera, 2 raya o /1. Aquí veo, como ven en la tabla superior derecha, hasta un cuarto de onza era 2 chelines, un penique. A partir de entonces era 2 y 6, 4 y 7, etc. Esta carta sencilla de hasta 4 adarmes, o un cuarto de onza, fue pagada de antemano en Puerto Rico cuando las tasas o la cantidad británica se expresa en rojo cuando se paga de antemano o en negro cuando no se ha pagado aún. O sea, cuando se debe es en negro, cuando se ha pagado es en rojo o en tintas similares, ¿no? En este caso parece rosada, ¿no? A la misma vez se le puso el Paid at San Juan rojo que ven aquí en la esquina inferior derecha y fue enviada por un buque británico de la Royal Mail Steam Packet Company que hacía entre 2 y 3 viajes mensuales, en contrario a los vapores españoles que viajaban solamente en esta época una vez al mes. Esto daba una oportunidad, muchas más oportunidades de enviar correspondencia transatlántica a los comerciantes en la isla de Puerto Rico. A pesar de que esto era muchísimo más caro que la correspondencia enviada por buques españoles, se utilizó de hecho un poco más. Hay más cartas enviadas por la vía de Inglaterra, transatlánticas de Puerto Rico a España, que por vapores españoles. Esta carta de 1849 se recibió en Londres, se le puso el Paid y se le puso esta marca que indica pagado hasta la frontera. En este caso es la frontera o el borde entre Francia y España. Y les voy a mencionar más adelante del acuerdo que tenía Francia con Inglaterra para la correspondencia de tránsito. Aquí vemos una marca de tránsito francesa, la entrada por el puerto de Calais, en un tren ambulante. Y entonces llegaba a la frontera con España y en España se consideraba como una carta completamente sin pagar del extranjero. Y en ese caso se le cobró la tasa por una carta de hasta 4 adarmes de 10 reales de vellón. De haber sido enviada por un buque español, el costo total hubiera sido 5 reales de vellón, mientras que si calculamos todo esto y lo convertimos en reales de vellón, es más de 3 veces el costo que acabó pagando el remitente. Les quiero recordar los cambios, la equivalencia monetaria. Un real de vellón era equivalente a 34 maravedís, también era equivalente a 8,5 cuartos, y un cuarto era equivalente a 4 maravedís. Y la equivalencia monetaria del extranjero, básicamente un chelín británico era 120 céntimos o 1,2 francos. Un penique era lo mismo que un décimo o 10 céntimos de franco. Y un real de vellón aproximadamente era 3 peniques. Un real de plata fuerte, la moneda usada en América o en Cuba y Puerto Rico en aquel entonces, era más o menos 6 y pico peniques británicos. La carta de izquierda es similar a la otra que les he enseñado. Pagaron en Puerto Rico 2 chelines, un penique. Tiene el Crown Circle británico, Paid at San Juan. Se recibió en Londres, se le puso la marca Paid y pagado hasta la frontera. Entró por Calais en Francia y al llegar a Barcelona se le tasó 10 reales de vellón. Más esta marca pequeña que se ve aquí, 6MS, 6 maravedís. Entre septiembre de 1849 y septiembre de 1854, 4 provincias catalanas cobraban un sobreporte para mejorar los caminos.
el famoso 6 maravedís. Lo de los sobreportes españoles es un tema muy interesante que José Antonio Raiz ha estudiado muy a fondo. Aquí les muestro cartas de diferentes pesos. La primera, una carta sencilla, 2 chelines, un penique pagado en San Juan. Tienes el Crown Circle de San Juan aquí, las marcas inglesas de tránsito, la marca francesa de tránsito. Y al llegar a Cádiz, le tasó 11 reales. Un real más que de haber ido a Barcelona por ser el sur de España, que una distancia un poco más larga que la del resto de España. La carta de la izquierda, de 1850, de San Juan a Bilbao, pesaba 5 adarmes y en vez de 10 reales se le cobraba 13 reales. Y como fue una carta de más de 4 adarmes, en vez de 2 chelines, un penique, se le cobró 2 chelines, 6 peniques. Pagado en San Juan, el tránsito británico, la entrada por Francia. La carta de abajo era una carta de 7 adarmes, nuevamente pagado en Puerto Rico 2 chelines, 6 peniques, por pesar más de 4 adarmes, o un cuarto de onza, y tasada en Madrid 17 reales de vellón. Las otras marcas de tránsito y de pagado en Puerto Rico son las mismas. Y esta es la madre de todas las cartas que he visto. Esta es una carta que pesaba 5 onzas o equivalente a 80 adarmes. Y fue pagada en San Juan, como ven aquí el PEIDA en San Juan, 1 libra, que era 20 chelines, y 5 chelines, 25 chelines. Pasó por Londres, pagada hasta la frontera, la entrada por Francia y la marca de recepción en Madrid, donde se tasó 200 reales de vellón. O sea que el total pagado por esta carta, tomando en cuenta lo que pagó el remitente y lo que pagó el destinatario, sumaban 300 reales de vellón. De haberse habido enviado por un vapor español, el costo hubiese sido solamente 85 reales de vellón. O sea que una diferencia enorme entre las dos rutas. Pero si había cierta urgencia y el vapor español no salía hasta un mes más tarde, el remitente aprovechaba cualquier oportunidad para poder enviar su correspondencia. Las tarifas de llegada españolas, que estuvieron en efecto de 1808 a abril de 1855, finalmente se simplificaron enormemente, como ven en esta tabla. El 1 de mayo del 55 se redujeron y se simplificaron. En vez de usar los incrementos cada adarme, se dividió las escalas de peso en un cuarto de onza o 4 adarmes a la vez. Y además se redujo muchísimo. Esto, si iba al sur de España, por 1 onza era 41 reales de vellón. Una carta sencilla por lo menos era 10 reales de vellón. O sea que menos de la mitad de lo que se cobraba antes. No cabe duda que tuvo que haber habido protestas por los usuarios del correo por el abuso de las tasas tan excesivas. La carta de la derecha fue enviada desde San Juan en 1855 a Palma de la Gran Canaria, pagada la tarifa sencilla en Puerto Rico, 2 chelines, un penique, y en una Crown Circle de San Juan muy tenue en negro aquí. Llegado a Londres se le puso el paid y el pagado hasta la frontera, la entrada por Francia y la tasa sencilla de 4 reales de vellón por una carta de no más de un cuarto de onza. La carta de abajo, muy interesante, fue de San Juan a Cádiz, pagada una carta sencilla, 2 chelines, un penique, el Crown Circle, el paid en Londres y el pagado hasta la frontera, pero como pueden ver, no tiene marcas de tránsito francesas. O sea que, y además el extranjero Cádiz, hay un estudio que acabo de publicar, que acabo de mandar para la próxima Academus, saldrá a finales de este año con suerte,
sobre el uso de esta marca. Nada más se usó en cartas recibidas directamente en el puerto de Cádiz por vapores costeros. O sea que esta carta no pasó por Francia. Les voy a mostrar brevemente. Si ven aquí la tabla de arriba a la derecha, la tarifa por vía directa de Southampton por vapores ingleses era mucho más alta que la francesa, que la por vía francesa. Pero evidentemente a la persona en Londres no le importó que no se hubiese pagado esa tarifa y en vez de mandarla por Francia, por algún motivo la mandó directamente por un vapor de la Peninsular, directamente hasta Cádiz. En vez de haber sido 3 chelines, 4 peniques el pago, le aceptaron el pago más bajo por esta ruta. Esta es una anomalía interesante. Había maneras de evitar o evadir el pago previo en Puerto Rico. Aquí les muestro 2 ejemplares. Esto sucedió por mucho tiempo. El de arriba a la derecha fue una carta que se envió privadamente. En vez de ponerla en el correo en Puerto Rico, se mandó o fuera del correo o dentro de otra carta directamente hasta un agente encaminador en Londres, donde se pagó 10 peniques. Aquí este es un 10. Se le puso la marca London Paid, pagado hasta la frontera, entró por Francia, y como era al sur de España, antes del 55 se tasó 11 reales de vellón en Cádiz. Esto es bastante poco usual. Y esta es menos usual todavía. Parece una carta ordinaria, pero es bastante rara. En vez de ponerla en el correo en Puerto Rico o en Inglaterra, la mandaron privadamente hasta San Tomás, una isla danesa en aquella época, al este de Puerto Rico, donde había un tráfico marítimo importantísimo, particularmente de vapores ingleses, pero de vapores de todas las naciones circulaban por San Tomás. Se mandó sin pagar a España y ya están en la época del Tratado Anglo-Español, a partir de octubre del 58, por lo cual se podía mandar correspondencia sin pagar directamente. Y en Alicante se trató como una carta de doble peso, más de 1/4 de onza, y menos de media, y no más de media onza. Y se tasó en vez de 4 reales, 8 reales, con una carta doble sin pagar proveniente de Inglaterra. Es muy poco usual este tipo de correspondencia. Y aquí empieza la primera de las variables interesantes, ¿no? A partir del 25 de julio de 1855 se introdujo el sello postal adhesivo en la isla de Puerto Rico, unos meses después de lo que sucedió en Cuba. Y aunque no estaba explícitamente indicado, evidentemente el administrador de correos en la isla de Puerto Rico interpretó que se debían de usar estos sellos. El uso obligatorio de estos sellos comenzó el 1 de enero de 1857, o sea que por 1 año y pico no era indispensable usar este sello en la correspondencia local o a los territorios españoles, pero en estos casos prácticamente todas las cartas que he visto, o casi todas, llevan los sellos de Antillas. La carta de arriba fue, y esto añadía otro nivel de complejidad, porque el acuerdo original estipulaba que el remitente tenía que pagar el porteo británico en efectivo. La moneda de la isla en aquella época era el real macuquino, y también había cuartos de cobre. El real era de plata, el cuarto era de cobre, y se pagaba el equivalente. Me imagino que tendrían que hacer bastantes cálculos, porque el real macuquino tenía una depreciación o una valoración inferior a la moneda expresada en los sellos, ¿no? Que era el real de plata fuerte. Era 12,5% menos que el real de plata fuerte. Pero bueno, eso es otro tema más complejo que no quiero abordar demasiado. Esta carta, el remitente la pagó en el correo británico, llevó el sello. Entonces el correo británico aparentemente tenía que llevarla al correo de Puerto Rico a matasellar el sello y a ponerle la marca. Y entonces se ponía en un vapor inglés directo hasta Londres. De ahí pasaba por Francia y llegaba a España. En España se aceptó este sello, o sea que de las cartas con sellos
Normalmente, si tenía el porteo correcto, no se tasaban en España a partir de entonces. La carta de abajo a la izquierda es muy similar, pero tiene un ejemplar azul que es muy raro del Paid at San Juan. Y esto indica, sin duda, que o se le olvidó ponerle el Paid a San Juan al cónsul británico. El cónsul tenía una agencia postal consular, o el vicecónsul. Como ven, es del mismo color que el matasello Baeza usado en Puerto Rico a partir del 42. Y esto nos aclara el proceso que se llevaba a cabo, ¿no? Que las cartas se llevaban primero al correo británico y de ahí el cónsul la llevaba al correo de Puerto Rico a que se matasellara el sello y se le pusiera la marca de salida. Un uso bastante poco usual. Y estas son cartas de peso más altos. Aquí ven la escala de las tablas. Esta es una carta de más de 1/4 de onza, pero menos de media onza, pagada 2 chelines, 6 peniques, con el sello. Pero aquí hay otro factor más complejo. Esta carta no se puso en el correo de San Juan, se puso en Ponce. Como ven, el matasello aquí de Ponce, aquí por error puse San Juan, pero no lo es. O sea que el remitente tuvo que haber pagado en efectivo en el correo de Ponce el equivalente a 2 chelines, 6 peniques en moneda local, y entonces el correo de Puerto Rico lo llevaba al consulado británico, donde se ponía el Paid at San Juan y se mandaba por vapor británico hasta Londres. Nuevamente no se tasaba en España y se consideraba pagada de antemano. Esta es una carta de más de 3/4 de onza y menos de 1 onza. La escala en Puerto Rico de los sellos postales subía cada media onza, mientras que esta escala era cada 1/4 de onza. O sea que vemos la disparidad aquí. Esta es una carta sencilla para el correo de Puerto Rico, doble para el consulado británico. Esta es una carta doble para el correo de Puerto Rico, pero cuádruple para el consulado británico. De haberse llevado por un buque español, en vez de pagar un total de 22,5 reales de vellón, como acabó pagando entre el remitente y el destinatario, se hubiese pagado solamente 2,5 reales de vellón si hubiese sido enviada por un buque español. Brevemente voy a mencionar el tránsito que cobraba Francia a las cartas de Inglaterra dirigidas a España. Era una tarifa de, como dice Walter, a granel, o de bulk en inglés, por volumen, ¿no? No era por carta individual, se llenaba un saco de correspondencia, se pesaba, y basado en eso se cobraba la cantidad de tránsito. En este caso era 2 francos por onza. Si se divide por carta individual, por cada 1/4 de onza sería 5 décimos o 50 céntimos de franco, o el equivalente a 5 peniques. O sea que por cada carta sencilla, la tarifa que les mencioné anteriormente incluía el tránsito francés de 5 peniques. Y esto estuvo en efecto hasta diciembre del 56. A partir del 1 de enero, aunque en Puerto Rico no se publicó hasta el 4 de febrero, se redujo de 5 peniques por carta sencilla a solamente 3 peniques. Y el correo le transfirió el ahorro al usuario y redujo las tarifas, como ven en esta tabla. En vez de ser 2 chelines, 1 penique, le bajaron 2 peniques, y era la tarifa sencilla de ahora en adelante fue 1 chelín, 11 peniques, como ven en esta carta, ¿no? El remitente pagó esto en efectivo, le puso el sello, fue al correo español, la Administración General en Puerto Rico, fue a Inglaterra, por Francia, y llegó a Puebla, en Galicia. Y se aceptó como un pago completo de la correspondencia. El destinatario no tuvo que pagar nada. Aquí hay un par de usos anómalos. Todas las cartas de este tipo que he visto dirigidas a Santander fueron tasadas
como cartas sin pagar provenientes del extranjero, 4 reales. He hablado con Juan Antonio Reis, no sabemos por qué, no se ha encontrado documentación, pero esto fue sumamente uniforme, o sea que no fue un error aislado. He visto, bueno, menos de media docena de cartas, pero de este tipo de correspondencia que no es común, esa práctica era consistente. Y la carta de abajo, una carta sencilla, un chelín, 11 peniques, pero en este caso el sello no se mataselló en el Correo de San Juan, ni tiene marcas del Correo de San Juan. Esto se mataselló en la frontera entre Francia y España, dirigida a Madrid, posiblemente en Irún o uno de los puertos de las administraciones de cambio del correo extranjero en España. Estas son una carta doble y cuádruple respectivamente. Esta pesaba no más de media onza, más de un cuarto de onza. Se pagó dos chelines, 2 peniques, y vemos aquí la combinación de marcas. Olvidé mencionar que a partir del año 57 se dejó de usar la marca PF en Londres, pagada hasta la frontera, y se comenzó a usar la marca PP, que significa pagados hasta el puerto, que era equivalente a la frontera, ¿no? Pero sencillamente indicaba que no era una carta totalmente pagada, según los acuerdos que se tenían en aquella época. Y aquí vemos la combinación, una enorme combinación de marcas, la marca del remitente, el paid at San Juan, la cantidad pagada, la marca del correo de San Juan, matasellando el sello, la marca de Londres, la marca PP, la marca de tránsito francesa y nada más. Y esta es una carta similar, pero que pesaba no más de 1 onza, pagada 4 chelines, 4 peniques, como ven en esta tabla aquí, hasta 1 onza. Y estas son cartas que por algún motivo fueron enviadas sin sellos de Puerto Rico. También son bastante raras, son anomalías, ¿no? En este caso, si ven aquí, esta carta no pasó por Francia, ni tiene la marca PP puesta en Londres, lo que evidentemente indica que fue directamente por un puerto hasta Vigo. Vigo es un puerto en el noroeste de España, donde había bastante tránsito de embarcaciones británicas. Es una carta doble, 2 chelines, 2 peniques, y en España se trató como una carta de Puerto Rico sin sello, que se tasaba 2 reales, como mencioné anteriormente, ¿no? 2 reales de vellón. Y esta carta, dirigida a Santander, es una carta doble, se trató como una carta del extranjero sin pagar, en vez de 4 reales, como vimos en la carta previa, una carta doble, se tasó 8 reales de vellón en Santander a su llegada. Y este fue el tratado fundamental para el correo marítimo español a mediados del siglo XIX. El Tratado Postal Anglo-Español, que se firmó 6 meses antes, pero entró en efecto el 1 de octubre de 1858, permitía el envío de correspondencia de España a prácticamente todos los países del mundo donde había correo inglés, que eran casi todos, y viceversa, ¿no? Hay una gran cantidad de correo de Latinoamérica a España enviado por esta vía, y viceversa, hay gran cantidad de correspondencia española a Latinoamérica enviada por vía de Inglaterra. La tarifa era mucho más alta que por buques españoles, pero en muchos lugares no había servicio de vapores españoles, por lo que no había más remedio que utilizar esta vía. Como dije, facilitó enormemente la correspondencia española. La correspondencia en este caso se enviaba o se tramitaba en valijas cerradas cuando iba por Francia, o en valijas cerradas cuando iba por buques, por vapores ingleses. O sea que de aquí en adelante no se ven marcas de tránsito francesas. Inicialmente, las tarifas de Puerto Rico que mencioné anteriormente no cambiaron, aunque les voy a mostrar en un momento. Hubo un problema interpretando estas tarifas en Puerto Rico. Hay 3 características de esta correspondencia. Primero, no tiene tránsito francés. Segundo, se usaba la marca pagado
hasta el destino, en vez de pagado hasta el puerto, que indicaba el pago total, y toda esta correspondencia pagada de antemano, mientras no fuese por sellos españoles o de Antillas españolas, se le daba un crédito a España de 2 peniques por cada cuarto de onza, por la correspondencia prepagada para el tránsito local dentro de España. Para este tipo de correspondencia se habilitaron varios puertos en España y en Inglaterra. En Inglaterra se habilitaron 4 puertos más Gibraltar. En España se habilitaron 3 puertos, 3 entradas terrestres, Irún y La Jonquera. La gran mayoría de la correspondencia pasó por aquí. Y San Roque, al lado de Gibraltar. Y además de 3 puertos marítimos, Vigo en el noroeste, Cádiz en el suroeste y Santa Cruz de Tenerife, que no lo muestro en este mapa, pero también hubo. Estos son ejemplares de correspondencia enviadas ya una vez entró en efecto el Tratado Postal Anglo-Español. La carta de arriba fue de San Juan a Cádiz, una carta sencilla, pagada 1 chelín, 11 peniques, el paid a San Juan, el tránsito británico, el London paid, el paid to destination, y la entrada por Cádiz. Esta es la marca de salida de Puerto Rico, Cádiz Franco. Y ven aquí un 2 medio borroso, 2 peniques que le debía o le daba crédito de Inglaterra a España por el transporte interno. Esta es una carta doble, 2 y 2, 2 chelines, 2 peniques. Tiene las mismas características que la previa, pero enviada a Ribadeo, pero como es una carta doble de cada más de un cuarto de onza, el crédito británico a España fue de 4 peniques. Como ven, un 4 aquí, tengo problemas con mi cursor, pero un 4 aquí tenue. Y esta es una carta triple de no más de 3/4 de onza. Aquí vemos la discrepancia de las escalas de tarifas. Esta era una carta sencilla para tanto como los británicos como el Correo de Puerto Rico. Esta es una carta sencilla para el Puerto Rico, que era media onza, pero en este tratado era una carta doble, y esta era una carta doble de más de media onza, pero triple para los ingleses que pagaron, para el servicio postal inglés, que le cobraron al remitente en Puerto Rico 4 chelines y 1 penique. Y el crédito español, aquí lo ven, 6 peniques que Inglaterra le pagaba a España por cada pieza, por esta pieza. Por un par de meses, entre finales de 1858, poco después de la implementación del Tratado Anglo-Español, y principios de 1859, evidentemente hubo confusión en el consulado británico en Puerto Rico acerca de qué tarifas estaban en efecto. Aquí les muestro en la tabla en la esquina inferior izquierda las tarifas del correo de Puerto Rico, y en este caso, y también de Cuba, a Inglaterra solamente, ¿no? Que eran menos que las tarifas de Puerto Rico a España, lógicamente. Pero en este caso, como pueden ver, en vez de 1 chelín, 11 peniques, se le cobró en diciembre de 1858 solamente 1 chelín y 6 peniques, que era la tarifa a Inglaterra, no a España. Pero evidentemente circuló, aquí hay un 2, el crédito a España, un sello como una carta sencilla, pagado en Puerto Rico. Aquí tengo 2 ejemplares más. Esta era una carta nuevamente, déjenme mostrar aquí. La escala de la tarifa de Puerto Rico a Inglaterra subía cada media onza en vez de cuarto de onza. En este caso era una carta de más de un cuarto de onza, pero menos de media onza. El remitente pagó 1 chelín, 6 peniques, pero el crédito de Inglaterra a España era de 4 peniques por ser una carta de más de un cuarto de onza. Y esta es una carta que se consideraba sencilla en Puerto Rico, franqueada solamente en medio real de plata fuerte. Esta es una carta triple de no más de 3/4 de onza, pagada un real de plata fuerte en Puerto Rico, 3 chelines, y el crédito inglés a España era de 6 peniques.
Después de los 2 meses se clarificó y se publicó esta escala de tarifas en la Gaceta de Puerto Rico, en la cual se modificaban levemente las tarifas preexistentes. Algunas bajaron, como la tarifa sencilla, otras subieron, como la tarifa doble. Esta era 1.11 y esta era 2.2 y esta se redujo, esta se aumentó. ¿Por qué se hizo este ajuste? Lo desconozco, pero estuvo en efecto por más de 4 años. Y aquí vemos una carta pagada, un chelín 9 peniques, con el sello de Puerto Rico, sencilla. El crédito de Inglaterra a España era de 2 peniques. De haberse llevado por un vapor español, el costo hubiese sido solamente medio real de plata fuerte, o sea, 1 real y 1/4 de vellón, en contraste con lo que terminaron pagando, 8 y 1/4 reales de vellón. Para que vean la enorme discrepancia, depende de la vía por la cual se enviaba la carta. Y estas son cartas de mayor peso. Esta es una carta doble, de no más de media onza. La tarifa sencilla, doble era 2 chelines, 3 peniques. El crédito de Inglaterra a España era de 4 peniques. Y esta es una carta de 1 y 1/4 de onza, la más pesada que he visto en este periodo. El remitente le puso 3 sellos de medio real, más pagó 7 chelines, 6 peniques, una cantidad alta. Y el crédito a España era de 10, este es un 10, aunque no lo crean, 10 peniques que Inglaterra le acreditaba a España por el tránsito local. Entonces, otro cambio en las tarifas, a partir de septiembre de 1859, el porteo de una carta sencilla en Cuba y en Puerto Rico al extranjero o a España o entre las islas subió de medio real a 1 real por cada media onza. Esta es una carta sencilla, en vez de medio real, el sello ahora es de 1 real. Y aquí ven el crédito tenue de 2 peniques de Gran Bretaña a España. Esta es una carta evidentemente sobrepagada, ¿no? No necesitaba 2 reales, solamente 1 real. El remitente cometió un error, pagó la tarifa sencilla o fue un uso de conveniencia posiblemente, un sello de 2 reales que es bastante raro. Por una carta sencilla arriba de O, el crédito de Gran Bretaña a España era de 2 peniques. Y esta es una carta doble de no más de media onza. Y esta es una carta, aquí ven un 4 muy leve escrito, y esta es una carta también del mismo tipo de correspondencia. En este caso fue enviada de Playa de Mayagüez, en el oeste de la isla, no de San Juan. O sea que esto indica que el remitente tuvo que haber pagado, puesto el sello en la carta, más pagado en efectivo 2 chelines, 3 peniques al correo de Mayagüez. Y entonces la carta fue enviada hasta San Juan, donde posiblemente se le puso el franco, se le puso el Peidad San Juan y se envió por vapor inglés por vía de Inglaterra hasta Ribadeo. El crédito de 4 peniques de Inglaterra a España. El cuño franco se aplicaba tanto en San Juan como en la administración de cambio extranjero en Irún o en La Junquera si iba por tierra. Evidentemente hubo quejas sobre la complejidad de este sistema y se decidió por una orden del gobernador el 9 de junio de 1860 eliminar el uso de sellos de correos de Antillas en este tipo de correspondencia. Sencillamente porque el correo español en Puerto Rico no tenía nada que ver con la conducción de esta correspondencia, o sea que no era justo el tener que cobrar esa tarifa adicional si no estaban envueltos en la transmisión de la correspondencia, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo, esta carta sencilla, un chelín 9 peniques, se le puso el franco probablemente en la entrada en España, y ve este 2 que normalmente en muchas cartas francesas indica una carta doble, en este caso no, es una carta sencilla, el 2 es el crédito de Inglaterra a España.
Esta es una carta doble, 2 chelines, 3 peniques, el crédito de 4 peniques de Inglaterra a España. Para complicar las cosas, a partir del 1 de octubre de 1858, el pago del porteo voluntario con sellos de Antillas fue permitido. Este tipo de correspondencia, que en esta época no es común, en este caso, lógicamente Inglaterra no le daba ningún crédito a España porque se usaban los sellos españoles. La tarifa era muy clara, era de 2 reales de plata fuerte por cada cuarto de onza. Esta es una carta triple de no más de 3/4 de onza, pagada con 6 reales de plata fuerte. Un franco se le puso en San Juan, el otro franco se le puso, en este caso posiblemente por la Junquera, en la entrada por vía de Francia a España. De haberse llevado por un buque español, el porteo total, en vez de 15 reales de vellón, el equivalente hubiese sido 5 reales de vellón, 1/3 de lo que pagó el remitente. Y estas cartas, como es un uso voluntario de los sellos, son raras. Pero para demostrar la inconsistencia de las reglas, al poco tiempo de haberse eliminado el uso de los sellos, en junio del 60 se eliminó el uso de los sellos. 3 años más tarde se hizo obligatorio el uso de los sellos de Antillas en este tipo de correspondencia. La tarifa era 2 reales de plata fuerte pagada de antemano. Si eran efectivo, era el equivalente a 5 reales de vellón. Aquí vemos ejemplares de este tipo de correspondencia. La primera es una carta sencilla pagada 2 reales de plata fuerte. Por cierto que si se deseaba usar la vía inglesa, tenía que ponérsela en el sobre por vapor inglés o por vía inglesa. Si no, por eliminación, las cartas iban llevadas por vapores españoles. O sea que esta fue uno de los requisitos que se requería, una de las cosas que eran necesarias para indicar el deseo del remitente de utilizar la vía inglesa. Además de que el porteo era mucho más alto que el porteo español. En este caso era el doble exactamente de lo que hubiese costado por un vapor español. Y esta es una carta muy interesante. No había tarifa de 3 reales. Claro que no. Pero sí, había una tarifa especial. En este caso, evidentemente, el buque español había partido y el buque inglés había partido. Y la carta se envió por vía de San Tomás. Había una tarifa especial de 1 real adicional. Este real pagaba el tránsito de Puerto Rico a San Tomás por un buque de correos español, más la tarifa por vapor inglés de 2 reales por cada cuarto de onza directamente hasta su destino en Madrid. Este tipo de cartas franqueadas con 3 reales son bastante raras. En este caso es un frontal, en otros casos se ve el tránsito de San Tomás en la parte de atrás de la carta, ¿no? Y un franco se le puso en Puerto Rico y el otro en la entrada en la Administración de Cambio Española. Aquí hay ejemplares de correo parcialmente pagados. La tasa era de 2 reales por cada deficiencia de 1 real o por cada cuarto de onza. En este caso, la carta debió haber tenido 4 sellos de 1 real o 4 reales. Por ser una carta doble, le faltaba uno. Se tasó 2 reales de vellón en su llegada en España. A pesar de que se le puso el franco en Puerto Rico, este error ocurría con cierta frecuencia. Y esta es una carta triple que se franqueó como una carta doble, 4 reales en vez de 6 reales, y se tasó en su llegada a Alicante 4 reales de vellón por la deficiencia del porteo. En 1864 se introdujeron nuevas emisiones postales en las Antillas, bueno, en Puerto Rico, en Cuba no fue a la misma vez. Y a veces se usaron, como verán más adelante, en combinación con los remanentes de la primera emisión. Y la tarifa siguió siendo la misma, ¿no?
2 reales por una carta sencilla, en este caso 4 reales por una carta doble, pagada de antemano por vía inglesa, había que especificar, por vía inglesa, directo hasta España. Estas son cartas con combinaciones de las 2 emisiones que solamente ocurrió en Puerto Rico y rara vez en Filipinas. En Cuba no sucedió esto porque los sellos se demonetizaron a finales de 1864. Esta es una carta doble de hasta media onza. Se pagó 3 reales de plata fuerte. Debió haber sido porteada con 4 reales, por lo cual se le cobró una tasa de 2 reales de vellón a su llegada en España. Lo mismo con esta carta, una combinación de 2 emisiones, tasada 2 reales por franqueo insuficiente. Y aquí uso el término beisbolero. Pique se extiende es cuando se da un batazo y la bola cae en el campo exterior y sigue rodando. Pues este tema sigue rodando hasta el año 75. Aquí les muestro 2 ejemplares de el cambio de moneda que se llevó a cabo en el año 68 de reales a escudos y céntimos. Hubo otros cambios, no voy a entrar en muchos detalles, pero esto siguió sucediendo y siguió utilizándose esta vía hasta la entrada de Puerto Rico en la Unión Postal Universal en el año 1877, el 1 de mayo. En este caso, la indicación de ruta vía de Inglaterra es una marca privada, no postal, que nada más se encuentra en la correspondencia enviada por esta persona, la viuda de Díaz. Y no quiero aburrirlos con este tema, que es bastante complejo. Les voy a mandar el examen posteriormente para que me lo devuelvan escrito, y le quiero agradecer, por supuesto, a Henry, Alfonso y a todos ustedes, además de estas personas que me han ayudado de una forma u otra a descifrar este tema tan interesante y complejo. Así que muchas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. Muchas gracias, Yamil. Gracias, Yamil. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Yamil. No, gracias. Yamil, Sí. ¿Preguntas para Yamil? El examen. Yamil, Dime. la carta de 200 reales a Madrid, ¿por qué tenía el porte tan alto? Bueno, porque pesaba 5 onzas. ¿Eran documentos de un juicio? ¿Qué era? Bueno, debe haber sido. Fue a un diplomático de Roma, en España. Tuvo que haber tenido algún documento Pesado. pesado, sí. Yo tengo una pregunta, Yamil. Mencionabas que el tratado anglo-español se entró en efecto el 1 de octubre del 58. Exacto. Y que por ese tratado ya las cartas que pasaban por Francia no eran marcadas. Yo tengo una carta que va de Perú a España, a Cádiz, vía el correo inglés, y efectivamente no tiene ninguna marca de Francia, pero tiene esta marca Franco de España, que según tengo entendido ya se usaban anteriormente a este tratado. Supongo que cualquier correo de cualquier país a través del correo británico podría entrar a España de esa manera, pero los cargos o en España o en Inglaterra, de acuerdo a este tratado, eran diferentes si venía de Puerto Rico, o si venía del sur, o si venía de algún otro lugar, o ¿había alguna diferencia? No, porque el pago el franco ese, el estilo de franco que mostré dentro de un marco curvo, se introdujo en el 1842, fue parte de la reforma Baeza y se utilizó tanto en España como en Cuba y Puerto Rico. No, porque el porteo se lo pagaban a los ingleses, y los ingleses le daban un porcentaje de eso a los españoles. Los españoles no tenían nada que ver con la conducción de la correspondencia hasta que llegaba a su frontera. Por eso le ponían franco. Y si te fijas, posiblemente la carta de que me hablas tiene algún 2 o un 4, ¿no? Indicando, sí, tiene un 4. Sí, ese es el crédito que Inglaterra le pagaba eventualmente a España
Ujú. por el delivery local, ¿no? Sí. Y otra cosa que había notado, y eso me preguntaron cuando yo hice mi charla, fue la que es anterior al 58 tiene el 4 marcado con con un sello. La que es posterior al 58 ya la tiene a mano. Es que porque ese 4 se ponía en Inglaterra para decir que ya era el crédito de España. No, ese 4 fue una tasa española, porque España no tenía ningún otro convenio, bueno, con Francia en el 40 y pico, pero no tenía acuerdos, o sea que la cobraban como una carta sin pagar del extranjero. Si era a partir del 1 de mayo del 55, era 4 reales de vellón por cada cuarto de onza. Ok, Que es una tasa española, o sea que no se consideraba pagada. claro, Aunque se exacto, pagó hasta Inglaterra y por Francia, no se consideraba pagada en España. exacto. Ok, perfecto, gracias. O sea que esto, aunque es muy limitado, pero se aplica al resto del mundo, ¿no? Claro, porque es la última parte del viaje, pues ¿no? Independientemente cómo llegó a Inglaterra, ya ese tratado entre ambos países estaba, digamos, en efecto, así que no interesa el origen. Y hay muchos otros detalles sobre ese tipo que no entré porque se hace demasiado largo, ¿no? Pero Sí, sí. que menciona cuánto España le debe a Inglaterra por las cartas enviadas sin pagar por volumen, ¿no? Eran, qué sé yo, 2 chelines por onza, más el tránsito francés de 10 peniques. O sea que era complejo Sí, en general. exacto. Jaime. Yamil, muchas gracias y no exageraste cuando dijiste que era un tema complejo. Mi pregunta es el sentido opuesto. Si alguien en la península quería mandar una carta a Puerto Rico, ¿podía hacerlo vía Inglaterra o se tenía que esperar al vapor mensual? ¿No? Podía hacerlo y se hizo con bastante frecuencia. De hecho, a México hay centenares de cartas enviadas por vía de Inglaterra, ¿no? Si te fijas. Sí. Y a Latinoamérica. Sí, a Puerto Rico a Cuba son muy raras porque los vapores a Cuba viajaban con mayor frecuencia. De hecho, a Cuba he visto un par de ellas solamente, ¿no? Pero sí, se pagaba, normalmente era 4 veces, varía, ¿no? Depende de la escala de tarifa, pero era normalmente 4 veces la tarifa por vapores españoles, si se enviaba por vía inglesa. Y quiero imaginar que sí debió de haber existido correo certificado, pero ese sí tenía que ir por vapor español. No me imagino los ingleses manejando correspondencia certificada. Sí, he visto correspondencia certificada a las Antillas de Inglaterra, pero era certificada mientras estaba en manos del correo inglés. Una vez llegaba a España, o desde España a América, no había manera de garantizar el manejo de ese tipo de correspondencia, ¿no? Sí, Pero, a eso me refería justamente. sí, pero conozco cartas certificadas de Inglaterra a Cuba por vapores ingleses en el año, qué sé yo, 50 y pico, 40 y pico, 50 y pico. Bien. Muy interesante. Felicidades. Y bueno, espero que sea útil para otros temas pertinentes a sus áreas de colección, ¿no? Cristian. Yamil. Gracias, Yamil, también me sumo. Un trabajo maravilloso. En serio, difícil, complejo y te felicito. ¿Las piezas son todas tuyas, entre otras cosas? No, todas las que tienen números son de catálogo de subasta, ¿no? Llevo, qué sé yo, muchos años, décadas, recopilando este tipo de material. Yo tengo algunas, principalmente las que tienen sello, porque mi colección de antillas españolas, pero no, la mayoría no son mías, lamentablemente, ¿no? Ni la de 200 reales tampoco es mía. Está bien. Te quería hacer varias consultas. Una es cuando mencionaste recién la marca Franco. Como la marca Franco se usaba
acompañando a sellos, se entiende que esa era la razón por la cual debía llegar hasta el destino final y cubría el transporte terrestre dentro de España, ¿o hay otra significación adicional de la marca Franco? Sí, no, efectivamente esa era la indicación, pero como mostré en varias de las cartas tasadas, no era lo más acertado del mundo, especialmente en Puerto Rico, ¿no? A veces se le ponía Franco a cartas que estaban con franqueo insuficiente, ¿no? Y hay otros, no entré en ese tipo de temas porque hay cartas tasadas en España en la época prefilatélica con unas tasas bastante complejas de este tipo de correspondencia. Pero sí, el franco indicaba normalmente el pago hasta su destino final. Y a veces se ponía en Puerto Rico, casi siempre, y a veces se ponía o se duplicaba en la administración de cambio española, ya sea en Irún o en La Junquera o en San Roque, se iba por vía de Gibraltar, ¿no? Y en ese caso que hubiera una insuficiencia, ¿se le cobraba al destinatario? Sí, sí. Ok, la otra pregunta respecto al Port Payé, al PP, que tú mencionaste, y como tenía varias rutas marítimas y varios puertos, en ese caso el Port Payé era hasta el primer puerto de España. Sí, o un puerto terrestre también, ¿no? La frontera, en la mayoría de los casos fue por vía de Francia. Lo de Port Payé, no sé, en este caso no sería Port Payé porque es una marca inglesa, ¿no? Inglesa sería Port Paid o Paid Port, pero o Part Paid o pagados Paid to the Port. Es como yo lo interpreto porque esas cartas no tenían el pago completo, ¿no? Algunas de ellas fueron tasadas en España, ¿no? Si no tenían por eso, era hasta o sea, sería hasta la frontera de España, sea terrestre o marítimo el puerto. Sí, esa sería la... Efectivamente, sí. Y lo último que te iba a preguntar era cuando mencionaba vía de Inglaterra, la última parte de tu exposición, ¿ahí no hay marca inglesa alguna? Sí, todas invariablemente tienen la marca de Londres de tránsito en el reverso. Ah, ya, ok. Todas la tienen que tener, pero nunca se vio en el frente. No, nunca se vio en el frente o casi nunca. Perfecto. De hecho, para los mexicanos hay muchísima correspondencia de México a España por vía de Inglaterra. Es un tema que un día de esto voy a hablar porque se trató de diferentes formas. Hubo 4 periodos claramente distintos en que se manejó esta correspondencia de forma diferente, ¿no? Enviada por vapores ingleses de México a España, ya sea por vía de Cuba o directamente por vía de Inglaterra. Pero es un tema que vale la pena discutir en otra ocasión. Todas tienen marcas de tránsito inglesas en el reverso. Sí, me imaginaba. Gracias. Excelente. Walter. Sí, muy bueno, Yamil, felicitaciones. En esta época que nos diste la charla, también había vapores franceses y también se instaló algún consulado francés en Puerto Rico, o prácticamente era todo español o británico. Sí, había vapores franceses, no hacían escala en España hasta más tarde, ¿no? Los años 70. No he visto mucho correo de Cuba o de Puerto Rico a España por buques franceses o por vapores franceses, ¿no? Cartas sueltas sí, porque la ruta no era la más eficiente, ¿no? Pero sí había varias alternativas. De hecho, la correspondencia de México a España a partir de los años 60, sí hay mucha que se llevó por buques franceses. No tanto como buques ingleses, pero sí existieron bastantes. Okay. ¿Y el trayecto por desde Puerto Rico hasta Inglaterra, Southampton, era directo, tenía paradas en el medio? ¿Cuánto demoraba más o menos? Demoraban más de 2 semanas. Primero no entraban por Southampton, ¿no? Entraban por... entraban por Southampton. Primero por Falmouth, después por Southampton, pero iban en valijas selladas hasta Londres. Sí.
y de Londres se reexpedían, ya sea de vuelta por Southampton a España o más comúnmente por vía de Francia. Pero no hay marcas de entrada usualmente de Southampton. Correspondencia por vía de Estados Unidos, sí, a veces entraba por Liverpool y tenía sus marcas aparte, ¿no? Pero generalmente todo iba en valijas que no se abrían hasta el Foreign Post Office en Londres, ¿no? La oficina de correo extranjero de Londres. Que era una oficina masiva, ¿no? Era un edificio masivo que manejaban decenas de miles de cartas diariamente, ¿no? Y la compañía inglesa era esa la que nombraste, Sí, la compañía inglesa en el transcurso transatlántico era la Royal Mail Steam Packet Company, que empezó a operar en el año 39 y bueno, durante todo el periodo de la pre-Unión Postal Universal. Y entonces, de Inglaterra a España, si iban por vapores, eran de la Peninsular and Oriental, de P&O se llamaba, ¿no? Peninsular Oriental o Peninsular Steam Navigation Company, después fue Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. La P&O tenía muchas rutas en la península con España y Portugal. Gracias. De hecho, todas estas cartas se puede identificar el nombre del barco y las fechas, pero es un tema, no se los incluí, pero se sabe el nombre del barco y la fecha de salida, el tránsito por San Tomás. Bueno, usualmente eran dos vapores, uno de Puerto Rico a San Tomás y otro de San Tomás a Inglaterra, ¿no? Okay. Yamil, otra pregunta, no sé si entendí mal, pero creo que mencionaste o de repente entendí mal que Puerto Rico se unió a la UPU en el 77. 1 de mayo, sí. Pero entonces Puerto Rico no estaba bajo dominio español. Entiendo que no conozco la historia bien, pero... Sí, pero España fue el 1 de julio del 75, fue uno de los países fundadores, Sí. pero sus colonias lo hicieron más tarde. Ah, ok. Fue algo diferente, ¿no? Ok. Otros países, Inglaterra fue de los fundadores, pero no todas sus colonias Exacto. entraron a la misma vez, ¿no? Ok, gracias. ¿Preguntas adicionales por ahí? ¿O comentarios? ¿Les mando el examen por correo o por correo electrónico? ¿Cómo lo prefieren? No, mándalo por correo electrónico. Multiple choice. Por favor, inglés. Por correo, por inglés, sí. Y si pagan 200 reales de vellón, están exonerados. Una pregunta, Yamil. ¿Se conoce correspondencia a otros lugares que no sea Europa? Sí, por correo inglés. La mayoría del correo inglés de Puerto Rico fue a otros lugares. Fue a España, perdón, no fue a España, fue a México, al Caribe, a Cuba. La tarifa era mucho más sencilla, ¿no? Inicialmente un chelín, hasta el año 67, y a partir de entonces 4 peniques por cada media onza, ¿no? De hecho, es mucho más común el correo británico de Puerto Rico a otros lugares que no sean España. No, bueno, tampoco yo diría común, ¿no? Pero más frecuente, ¿no? ¿Hay algunos destinos más raros que otros? Sí. Destinos exóticos. Sí, alguna isla del Caribe poco usual, ¿no? Colonias francesas, Guadalupe, Martinica, Haití, que era independiente. Esos son bastante raros. Y parte del Caribe, se conoce correspondencia a Colombia, no sé si a Venezuela. Sí, o sea que esos son destinos, pero destinos más exóticos no, por esta vía no conozco muchos más. Casi todo el correo era a Inglaterra y a Francia. Gracias, Ramín. Gracias. No.
No veo a nadie más por ahí. Si no Yo. Oh, perdón, adelante. Primero, Yamil, felicidades. Muy interesante tu charla. Gracias. Nos mostraste un sobre que la explicación que nos diste es que seguramente fue depositado fue enviado a Inglaterra y que allá un agente encaminador lo envió a España, el que tenía la marca London Paid. Lo que me llama la atención es que es de 1849. ¿Por qué no tiene estampilla británica? O sea, ya tenían 9 años de usar sellos. Sí, pero no era obligatorio a menos de que fuera en el correo interior. Ya. Aquí la tienes. ¿Esto te referías a esta, no? Sí. Sí, ¿no? Sí, esta, sí. La gran mayoría del correo al extranjero iba sin sellos en esta época, ¿no? Okay. Iba, no era igual que en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que fue en el año, qué sé yo, 55, por ahí, que se hizo el uso de sellos obligatorios, excepto para el correo extranjero, que se podía usar, se podía pagar en efectivo o enviar sin pagar si había algún convenio. Steamship. Ya. Muchas gracias. Por nada. Una cosa adicional, en el Paid at San Juan en este caso, mencionabas que si estaba en rojo ya estaba pagado, cualquier otro color era por pagar, pero no aplicaba para el Paid, solamente para el numeral, ¿no? Sí, el número escrito, el color del cuño no tenía nada que ver con eso. En las colonias, en Inglaterra, caramba, ahora que me lo mencionas, no, tampoco en Inglaterra, porque se conocen marcas en rojo que no dicen paid, ¿no? Inglaterra tiene que decir paid. Pero estoy hablando de la cantidad pagada o a pagar. Es así, claramente rojo era pagado, negro era debido. Porque estaba tratando de acordarme si he visto Paid at Callao o Paid at Arica, uno de esos, pero todos los que se conocen son en rojo, entonces más o menos relacioné esa ser la cosa, pero no. Es como... Por ejemplo, en Cuba el Paid at Habana no se conoce en rojo. Y el Paid at Santiago, que es muy raro, hay media docena, nada más se conoce en rojo. O sea que... Era la tinta que había. Era idiosincrático, sí. No había reglas al respecto. Ok, buen punto. Montevideo tampoco era. El Paid at Montevideo era en negro. ¿En negro? En negro. Y la cifra sí era en rojo, un chelín o lo que sea. Sí. Se ponía en rojo porque se pagaba por adelantado. Claro, interesante eso. El lado del Pacífico. Bueno, por lo menos Perú todo era en rojo. Heiner. Estás en mute. Heiner, estás en mute. Ok, perdón, buenas noches. Muchas gracias. Yo como soy principiante, tengo una consulta. ¿Puerto Rico hace sus estampillas ahora o es Estados Unidos quien le fabrica estampillas? No, Estados Unidos se considera un país muerto filatélicamente, por eso no puedes formar parte de la FIAF. Porque no emite sellos, no ha emitido sellos desde el año 98. 98-99, ¿no? Una emisión conjunta, ¿no? 1898. El barquito. El barquito fue en el 93. 23. Sí. Pero ha usado sellos de los Estados Unidos desde la ocupación militar de fines del 98. Gracias. Oficialmente la transferencia fue en enero del 99, o sea que de ahí en adelante ha usado sellos americanos. Aunque algunos fueron sobrecargados para uso en Puerto Rico, ¿no? Pero no hay distinción actualmente entre los sellos americanos y de Puerto Rico. No es como algunas colonias inglesas o San Pierre y Miquelón que hacen sus propios sellos. Yamil, una consulta más con relación a todo este volumen de correspondencia que sale de Puerto Rico, ya sea por vapor inglés o el vapor mensual español.
¿existe alguna estadística por parte del correo español de la época que nos mencione cuánta carta salió por una vía o por la otra para ver cuál prefería la gente bueno, teniendo en cuenta la gran diferencia de costos? Pero yo creo que la velocidad era lo que importaba en aquel momento. Sí, lo he visto en un artículo de José Antonio Raiz, que muestra la estadística y había levemente más correo enviado por la vía inglesa que por vía española, sorprendentemente. Qué sé yo, en un mes, no me acuerdo si eran 1.700 cartas por correo inglés y 1.500 por correo español, una cosa así. O sea que sí, existe la estadística, no completa, pero nos da una idea, ¿no? Del volumen relativo de cada tipo de vía, de medio de transportación. Así es. Tremendo negocio. Sí. Así es. No, el costo del porteo era descomunal, ¿no? En aquella época. Claro. Casi como hoy en día. Pero en aquella época llegaban las cartas. Desgraciadamente es cierto. ¿Algo más por ahí? No veo a nadie. Bueno, Yamil, nuevamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Siempre aprendemos algo nuevo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí, y el día de mañana